Bienvenidos, este es Honorable Podcast, su análisis político de confianza. Hoy el invitado al último episodio del año es Andrés Forero, cabeza de lista al Senado del Centro Democrático. Pero antes, como siempre, les voy a contar las 3 notas políticas de la semana para que antes de Navidad ustedes estén actualizados con las últimas jugadas de la política colombiana. Las 3 notas son la victoria de Paloma Valencia sobre María Fernanda Cabal en el uribismo, la alianza que concretaron 6 precandidatos presidenciales de derecha y centroderecha para ir a consulta en marzo, y las 5 razones por las que la elección reciente de Chile en la que ganó la ultraderecha no se repetiría en Colombia. Yo soy Ricardo González Duque y esto es Honorable Podcast. Honorable Podcast, para que hablemos de política con ideas, sin insultos. Paloma Valencia fue la elegida para ser la candidata del Centro Democrático, pero eso no quiere decir que vaya a ser necesariamente la candidata de Uribe. Lo que significa este hecho político de esta semana es que el partido del expresidente se inclinó, por la opción menos extremista, aunque algunos creen que eso es discutible, y que en la decisión pudo pesar el escándalo revelado por Daniel Coronel, que daba cuenta de los subsidios que recibió el hijo de Cabal, quien se hizo pasar como un supuesto pequeño productor, un humilde campesino. Valencia es fundadora del Centro Democrático. Llegó al Senado en 2014 después de hacer una dura oposición al gobierno Santos cuando era panelista de Blue Radio. Y como otros políticos de la derecha en el país, es nieta de expresidente, de Guillermo León Valencia del Partido Conservador. Tal vez es la única candidata en esta elección que tiene esa condición, pero por supuesto hay muchos otros políticos de la llamada nieto política. La designación de Valencia como la candidata del uribismo puede ser un guiño del expresidente Uribe hacia la moderación. Si la elegida hubiera sido Cabal, desde ese sector habrían dado la señal de una inclinación a la ultraderecha, además porque ella, la senadora Cabal, es mucho más cercana a Abelardo de la Espriella. La victoria de Paloma además abre varias posibilidades. Una de ellas es que se haga una consulta con precandidatos de derecha y de centro derecha, como la misma Paloma ha propuesto en las últimas semanas, donde podrían estar otros precandidatos como los de la consulta, de la que ya vamos a hablar, de la llamada gran consulta por Colombia, y otros que podrían aterrizar como Juan Carlos Pinzón, con quien Paloma Valencia se reunió justamente hace unas semanas. Sin embargo, esa decisión sobre el camino a tomar, sobre la consulta o la encuesta, no la tomará ella necesariamente, sino el expresidente Álvaro Uribe, quien está realmente detrás de su candidatura y quien en los últimos días sembró esa duda sobre esta opción de la consulta, y no descartó entonces la posibilidad de la encuesta, que es lo que han propuesto por separado Abelardo y Fajardo, esos dos candidatos tan diferentes que él quería unir en algún momento para conformar una gran alianza antipetrista. En varios escenarios hay que recordar, Paloma Valencia le hizo coqueteos a Fajardo. Ella ha estado, más inclinada hacia Fajardo que a Abelardo, y lo ha invitado para unirse a esa consulta con la derecha, aunque esos mensajes finalmente fueron ignorados con la decisión del exgobernador de irse solo a la primera vuelta. Sin embargo, como él no cerró la puerta de las alianzas, bien cuesta, esa segunda alternativa para unirse podría seguir sobre la mesa. En cualquier caso, la decisión de Valencia no ha dejado de generar suspicacias, y eso es algo que hay que comentar someramente, pero hay que comentar porque el día que se conoció el resultado, muy temprano se había filtrado la noticia de que la ganadora era María Fernanda Cabal. Y ella misma, la senadora Cabal, pues ha sembrado muchas dudas estos últimos días sobre las encuestas y sondeos que terminaron con la victoria de su colega Paloma Valencia. Lo que está por verse es qué va a pasar allí en el uribismo, porque ella aseguró que va a cumplir con su palabra de apoyar a Paloma Valencia en su campaña, pero no sería descartable de que después, si Valencia no despega en las encuestas o no le va realmente bien o termina apoyando a alguien más, pues Cabal termine la campaña de Abelardo de la Espriella, e incluso muchos dicen armando rancho aparte, como se dice popularmente, en otro partido político completamente alineado con la extrema derecha, que es lo que promulga la senadora Cabal.
La decisión que toma el Centro Democrático esta semana entonces, digamos que despeja un poco el panorama en el partido de Uribe, donde hubo una y mil tormentas para elegir candidato por la muerte de Miguel Uribe y el aterrizaje fugaz de su papá como precandidato, algo que ya todo el mundo parece haber olvidado. Pero la decisión de ahora no quiere decir que Paloma vaya a ser la candidata del expresidente, no solamente porque de momento ya solo marca 1% en las encuestas, sino porque el camino aún es largo para saber si la derecha va a respaldar a un candidato moderado o termina apoyando al ultraderechista de la Espriella, que es hoy el que está encabezando las encuestas. Así que todos los reflectores quedan puestos en qué van a decidir Uribe, pero sobre todo Paloma Valencia, pero sobre todo Uribe, sobre si se van a hacer una encuesta para sellar alianzas donde tienen las opciones de Fajardo o Abelardo, porque juntos no hay cómo lo puedan hacer, o si se van por la tercera opción, si van a la consulta de la derecha y centro derecha de la que ya les voy a hablar. Esas son las opciones que tiene Uribe en estos momentos. La encuesta que le ha sugerido Abelardo, una alianza con Fajardo que no se sabe cómo sería, vía encuesta pero no está muy claro, o finalmente ir a la consulta de la derecha que se armó en los últimos días. Se llama la Gran Consulta por Colombia, aunque por ahora no es tan grande porque sus 6 precandidatos sumados no llegan ni al 10% en la intención de voto según la encuesta Inbamer. Sin embargo, no por eso se puede despreciar. Esta alianza de fin de año podría convertirse en una opción que pueda tomar fuerza si obtiene una importante votación el 8 de marzo, si se dan una serie de condiciones, pero sobre todo si tiene esa importante votación ese día que votarán más de 20 millones de colombianos al Congreso. Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, en ese orden como aparecen en la intención de voto de mayor a menor en la última encuesta, sí o sí querían medirse en una votación y pues ya lo van a lograr con esta alianza que sellaron esta semana para que uno de ellos se convierta en el candidato de la derecha moderada, aunque ellos se venden más como si fueran unos candidatos de centro derecha para aspirar a conseguir más votos ese día de las elecciones. La alianza que sellaron es básicamente de gente que recogió firmas en las calles durante estos últimos 6 meses y no están por ahora dentro de los partidos políticos, aunque claro que están alineados con ellos ideológicamente o tienen pasado allí. Por ejemplo, miren, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán con el Partido Liberal. Aníbal Gaviria fue candidato a la vicepresidencia, gobernador del partido, Galán fue senador de ese partido, Cárdenas con el Partido Conservador, Luna con Cambio Radical, e incluso fue senador hasta hace un año de ese partido. Y quienes no tienen pasado político, que son Vicky Dávila y Oviedo, sí tienen puentes de mucha cercanía con el uribismo, con el Centro Democrático. Y justamente el uribismo va a ser, digamos, ese más en la operación matemática electoral de esta coalición, de esta consulta. Aunque la llamada Gran Consulta tiene la ventaja de que podría, digamos, acaparar todo el voto antipetrista el día de las elecciones al Congreso, sin duda su impulso definitivo se lo va a dar el aterrizaje del Centro Democrático con su candidata Paloma Valencia, si es que finalmente se da, porque la decisión está en manos de Uribe entre escoger a ellos, a Abelardo o a Fajardo. La unión que han sellado estos 6, sin embargo, es entre diferentes y eso no se puede negar, e incluso entre quienes alguna vez, incluso en esta campaña, se sacaron chispas. Hay que ver, por ejemplo, a los más distantes que son Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas, no solamente porque se han criticado en esta campaña, como les digo, sino porque Cárdenas es visto como un santista, fue ministro de Santos y ha sido muy cercano al expresidente, y Dávila repudia igual o más a Santos de lo que lo hace el expresidente Álvaro Uribe, y tal vez por eso es que ha sido tan curioso que el expresidente Santos, el hijo del expresidente Santos, Martín Santos, pues bromeara con la alianza al decir que estaban haciendo el Vicky-santismo por esa alianza de Vicky con exfuncionarios y aliados del expresidente Santos. Pero hay que mirar la historia también de estas consultas de derecha. Esta que se está armando tiene 2 antecedentes previos, uno muy bueno y uno muy malo. El bueno fue el 2018 cuando compitieron Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez y recuerden pusieron presidente al mal gobierno de Iván Duque. Y la mala, el antecedente malo, en la elección pasada cuando el candidato elegido fue Federico Gutiérrez y pues no lograron pasar a la segunda vuelta. La llegada de Paloma Valencia probablemente y de Juan Carlos Pinzón quizá terminaría por reforzar esta alianza y esta consulta antipetrista y le daría, y esto es importante, la posibilidad, la oportunidad a la derecha moderada
de ganarle ese pulso a la derecha extrema que representa Abelardo de la Espriella. Una apuesta que a la luz de las encuestas de hoy sería la más inteligente para la derecha, porque para competir eventualmente con Iván Cepeda en la segunda vuelta sería competitiva la derecha moderada y no tanto la derecha extrema que representa el sombrío abogado de la Espriella. Y la tercera nota de esta semana es un listado, y es por las elecciones de Chile, un listado de las razones por las que en Colombia no se repetiría el escenario que se vivió allá. Allá no hubo sorpresas y la ultraderecha ganó la presidencia, y aunque con los mapas de Sudamérica invadida por la ultraderecha, con ese mapita de color azul y rojo que nos han mostrado en los últimos días, muchos auguran que en Colombia va a ocurrir lo mismo, pues aquí le cuento esas razones por las que no sería igual el escenario para el próximo año. La primera razón es por un factor sencillo pero muy importante, que es el factor Petro. El presidente colombiano, a diferencia del chileno, sí se va a meter mucho más en la campaña y sabe muy bien hacerla. Lo está demostrando porque tiene a su candidato Iván Cepeda de primero en las encuestas. Además, a Petro y al progresismo en Colombia los favorecen el buen desempeño de la economía, que eso es innegable. Incluso algunos candidatos críticos del gobierno Petro reconocen que la economía en términos generales va bien y sobre todo en lo que más le preocupa a la gente, como el desempleo, la inflación y la pobreza. E incluso al progresismo de Petro le sirve la pelea con Trump, que aviva el nacionalismo en el país. Está probado por las encuestas que hemos visto que la mayoría está del lado del presidente colombiano ante los ataques del mandatario gringo que han ocurrido durante todo el año. La segunda razón que les doy es porque en Colombia aún hay posibilidades de que la primera vuelta no la ganen los dos extremos, la gane alguien con una tercería, que eso fue lo que no pasó en Chile. Las encuestas mostraron, por ejemplo, que Sergio Fajardo e incluso Claudia López, así esté un poco más abajo, podrían representar esa tercería que pase a la segunda vuelta. Pero el reto, que es lo más difícil que ha ocurrido en esta elección de uniones, va a estar en que esos votos que hoy están dispersos en varias candidaturas, en esas candidaturas de centro, pues se unan en una sola. Y eso, como les digo, parece cada vez más difícil de lograr. La tercera razón es porque la derecha podría pensar en elegir un candidato menos radical que Abelardo de la Espriella, el representante de la ultraderecha en el país. Y ahí es donde entra a jugar el factor Paloma Valencia, o donde podrían entrar a jugar esos otros de las otras consultas que podrían ser más moderados. El expresidente Uribe, que es el que mueve los hilos de la derecha, sabe que de la Espriella no es un candidato competitivo en la segunda vuelta, y esto se los insisto porque es la decisión más importante que tiene que tomar Uribe, por lo que podría darle su dedazo a otro. Paloma Valencia, impulsar a Paloma Valencia que le vaya bien, o incluso a un tipo como Juan Carlos Pinzón, aunque esa opción a Uribe quizá no le guste tanto, también por el pasado santista de este exministro. La cuarta razón por la que difícilmente lo que pasó en Chile se va a repetir en Colombia es porque las encuestas muestran que aquí la ultraderecha saldría derrotada y por paliza en la segunda vuelta. Les estaba contando eso de Abelardo de la Espriella, pero aquí se los doy con datos. Los datos de la encuesta Inbamer muestran que Abelardo perdería por 23 puntos frente a Cepeda y por 13 frente a Fajardo. En cualquier caso, una paliza, una goleada a la ultraderecha, donde entraría el uribismo y demás, pero perderían si el candidato es alguien de extrema derecha. Y la quinta razón es porque aquí, a diferencia de Chile, el centro sí es determinante y lo ha sido en los últimos años. Ocurrió, por ejemplo, hace 4 en la victoria de Petro. El centro en Chile, sin embargo, ha quedado relegado en las últimas elecciones, incluso cuando varios candidatos han intentado llegar a la presidencia por ese sector allá y han fracasado en los últimos años. Pero no solo eso, no solo como candidatos, sino que para esta segunda vuelta el centro ni siquiera fue necesario, porque los 3 candidatos de la derecha sumados, el de ultraderecha, el de ultraderecha y la derecha moderada, que esos eran los 3 candidatos que había disputándose en la primera vuelta en Chile, ellos ya en esa primera vuelta sumaban más del 50% necesario para ganar la elección, así que el centro no era importante para nada. Sin embargo, en cualquier caso, estas 5 razones que les doy por la que lo de Chile no se repetiría en Colombia, va a cambiar o puede cambiar en los próximos meses, y todo va a depender de un fantasma gigante que es lo que pase con el régimen de Trump. Cómo el régimen de Trump, como ya influyó en Argentina, como ya influyó en Honduras, podría influir en Colombia para favorecer eventualmente una victoria de la ultraderecha. Pero eso, por supuesto, está por verse.
Bueno, ya que quedamos actualizados con estas tres notas políticas de la semana, ahora sí saludo por acá al representante a la Cámara, Andrés Forero, quien busca dar ese salto al Senado como cabeza de lista del Centro Democrático, un partido que fue protagonista por estos días en el país, por estos últimos movimientos políticos de los que ya estábamos hablando. Representante Forero, bienvenido a Honorable Podcast, ¿qué tal va todo? Ricardo, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por esta invitación. Bueno, empiezo preguntándole por qué cree que fue el número uno, el escogido por el expresidente Uribe para liderar esta lista del uribismo, del Centro Democrático. Pues Ricardo, no solamente fue el presidente Uribe, sino que fue el partido. ¿Sí? El partido y el presidente, obviamente, yo me siento agradecido con ellos y creo que puede haber tres factores que tuvieron que ver con esta designación. Por un lado, o cuatro, mejor dicho. Sí. Por un lado, que se quería que las candidatas más experimentadas, las que estaban como precandidatas a la presidencia de la República, las senadoras Pablo Holguín, la senadora María Fernanda Cabal y la senadora Paloma Valencia, pues se quería que no siguieran, no porque no hubieran hecho un buen trabajo, porque por el contrario han sido grandes senadoras, sino porque se consideraba que ellas debían buscar espacios en el Ejecutivo, fuera como candidatas presidenciales, es el caso de Paloma Valencia, o eventualmente, si llega a ganar un gobierno cercano a nosotros, pues pudieran ser ministras. Sí. O eventualmente pues se lanzaran a la alcaldía o se lanzaran a una gobernación. Entonces, obviamente ese es un factor a tener en cuenta. Ellas pues tenían esa trayectoria, tenían esa experiencia, pero el partido quería reservarlas para el Ejecutivo. Por otro lado, creo que se hace un reconocimiento a mi trayectoria dentro del partido. Yo soy miembro fundador del Centro Democrático. Yo, de hecho, hice parte de la lista cerrada de la Cámara de Representantes por Bogotá el 2014. La primera vez. La primera vez. Sí. Esa era una lista cerrada. Yo estaba en el renglón octavo. En esa ocasión no quedé. Pero, pues, eso me abrió las puertas para después ser concejal de Bogotá. Fui concejal de Bogotá un periodo y medio, es decir, 6 años. Después fui representante a la Cámara. Fui también cabeza de lista a la Cámara de Representantes. Había sido cabeza de lista al Consejo de Bogotá la segunda vez que aspiré. Y ahora, pues el partido, pues siento yo reconociendo esa trayectoria, pues también decide darme esa cabeza de lista. Por otro lado, está el tema del trabajo legislativo que he adelantado durante estos 3 años y 4 meses del gobierno de Gustavo Petro. He hecho parte de la Comisión Séptima Constitucional y pues he tenido bastante visibilidad, sobre todo defendiendo el sistema de salud, defendiendo a los pacientes, defendiendo al talento humano en salud, y creo que el partido también reconoció ese trabajo serio y riguroso a propósito del tema de salud. Hubo otros temas, estuvo también el tema laboral, estuvo el tema pensional, pero sobre todo yo creo que la gente me reconoce hoy por hoy a propósito del tema de salud. Y finalmente, pues yo hice parte, mejor dicho, yo hice fórmula con Miguel Uribe Turbay hace 4 años. Miguel era la cabeza de lista al Senado, yo era la cabeza de lista a la Cámara. De los congresistas de la bancada, posiblemente yo era el más cercano en términos personales a Miguel. Y sí, siento también que hay un homenaje a Miguel, claro, con esa designación. Pues por la cercanía, porque en cierta manera pues tenemos algunas semejanzas en la forma de hacer política, en la edad, etcétera, etcétera. Entonces también creo que hay un homenaje del partido a Miguel con esa designación. Por eso hablaba, Ricardo, de como esos 4 factores. Por un lado, sí, las congresistas que ya no regresan, y los otros 3 elementos que sí están más relacionados conmigo. Uno que además pues creo que es un homenaje póstumo a Miguel. Representante, varias preguntas alrededor de todo eso que usted me dice que sobre eso vamos desarrollando toda la entrevista, y es, después de estos 3 años y pico, ¿qué balance hace usted de su trabajo, específicamente como representante a la Cámara? Ya ha mencionado usted algunas cosas, pero ¿cuál es ese sello que usted cree que está dejando en la Cámara, que es donde estuvo este periodo? Ricardo, mi ejercicio ha sido principalmente un ejercicio de control político. Yo no he adelantado tantas iniciativas legislativas como hubiera querido. De hecho, había presentado un proyecto de ley la primera legislatura, estaba relacionado con temas de movilidad, o más concretamente, que era un proyecto que yo había anunciado que iba a presentar en campaña, y de hecho lo presenté en la primera legislatura. Estaba relacionado con el tema del pico y placa, sobre todo porque aquí en Bogotá, la alcaldesa Claudia López, que estaba en el gobierno anterior, y esto se ha mantenido con el alcalde Galán, pues a veces lo que uno ve es que, pues sin mejorar las condiciones de movilidad, sin hacer ningún esfuerzo de otra naturaleza, pues lo que hacen es que aumentan el pico y placa, a veces en contravía de lo que habían prometido en campaña, y pues a nosotros nos parecía que eso pues tendría que
tener alguna consideración adicional, o mejor dicho, que hubiera una limitante, y ahí nos parecía que si había una restricción de pico y placa, se podría disminuir o podría haber un descuento proporcional en el impuesto de rodamiento. Es decir, si en un lugar determinado no hay pico y placa, pues ahí no debería haber ningún descuento. Pero si, por ejemplo, como sucede ahora en Bogotá, hay un pico y placa tan prolongado como el que tenemos, que prácticamente es todo el día para cierto tipo de vehículos, entonces ahí me parecía que sí tenía que haber un descuento que fuera proporcional, porque pues no puede ser que siempre los alcaldes estén tomando ese tipo de medidas, afectando la movilidad, las decisiones, porque además eso no lo habían anunciado. En el caso de la alcaldesa Claudia López, creo que se había comprometido en que no iba a modificar el tema del pico y placa, que tenía unas horas de restricción en la mañana y otras en la tarde, y ella lo extendió para casi todo el día. Oye, hasta las Ahí fue 9, que sí. eso fue que además, vuelvo a insistir, eso tenía modificaciones, pero eso como proyecto de ley que yo presenté, pues estaba pues inspirado en eso que estaba pasando en Bogotá. Obviamente se extendía a todo el país y era una forma de hacer que los alcaldes pues tuvieran una consideración fiscal a la hora de tomar una decisión que estaba afectando a los contribuyentes, a los usuarios, por ejemplo, de los carros particulares que habían comprado con una legítima expectativa de utilizarlo en determinadas horas y que se los cambiaron por completo. Bueno, ese proyecto lo presenté y finalmente no fue aprobado en las comisiones terceras, y ya después me dediqué más que nada, como usted decía, Ricardo, a hacer un ejercicio de control político. Yo hago parte de la Comisión Séptima Constitucional. La Comisión Séptima Constitucional, para que lo entiendan las personas que nos ven, se encarga de los temas en general sociales, pero ¿a qué me refiero? A temas de salud, a temas laborales, a temas de vivienda, a temas pensionales, a temas de deporte, y pues allá también está el Ministerio de la Igualdad, a donde tienen que rendir cuentas, y el DPS. Es decir, por ahí Entonces, pasaba todas las reformas del gobierno que eran sociales, específicamente. las tres principales reformas del gobierno, porque ha Laboral, habido salud reformas y pensiones. tributarias, ha habido reformas de cambios constitucionales, etcétera, etcétera. Esas tenían que pasar por las tributarias por la tercera, las constitucionales por la primera. Pero las tres grandes reformas sociales del gobierno, que son la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral, tenían que pasar por esa comisión. De hecho, el propio presidente Uribe me había sugerido cuando estábamos entrando al Congreso o a través de quien era el vocero en ese momento, que me metiera en la comisión séptima. Ok. Yo estaba entre la comisión primera, la comisión tercera y la comisión séptima. Y el día que ganó Gustavo Petro, yo decidí, pues con esa sugerencia también de Uribe, pero también con una reflexión propia, entrar a la comisión séptima, y pues eso ha sido lo que me ha dado esa visibilidad. Porque sobre todo con el tema de la reforma a la salud, pues creo yo que fui el opositor más visible, Mm. porque las dos veces ese proyecto de ley entró por la Cámara de Representantes, y ahí pues yo tuve una gran visibilidad tratando de oponerme. Y aquí tú me hacías esa pregunta, Ricardo, que cómo he visto yo que se caracteriza mi ejercicio político. Pues he querido, seguramente a veces uno pues se equivocará, y a pesar de esa intención que uno tiene, querido que sea un debate o un ejercicio de contradicción, un ejercicio de oposición política, sea una contradicción basada en hechos, basada en documentos, que sea riguroso. A veces, y aquí es donde creo que puedo haberme equivocado a veces, pues trato de no personalizar a veces los ataques, sino que Mm. sea una crítica a los argumentos, una crítica a las ideas, pero obviamente también uno hace denuncias a propósito de cosas que están sucediendo. Yo he denunciado muchas cosas a propósito del señor Jaramillo, pero trato de no insultar directamente, sino evidenciar lo que considero que se está haciendo mal. Duro, duro con las ideas, suave con las personas, como dicen varios. Es Creo que verdad. Uribe también dice esa frase, también se le ha escuchado. Trato de hacerlo, pero pues ha habido confrontaciones fuertes. El Mm. ministro Jaramillo hoy me tiene denunciado ante la Corte Suprema de Justicia. La esposa del ministro, que hoy está como superintendente delegada para prestadores de salud, también me tiene denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por denuncias que he hecho, pero yo no soy de las personas que insulta, o no le digo al presidente guerrillero ni nada de Mm. eso. Yo por el contrario, pues sí critico, sí cuestiono, pero pues he tratado, y vuelvo a insistir, a veces uno, pues a pesar de esas buenas intenciones, pues yerra. He tratado de no caer en la degradación del debate político en el país. Representante, ¿por qué oponerse? ¿Cuáles eran esas líneas duras suyas para oponerse a esa reforma a la salud tal cual la presentó el gobierno? Y si han pasado tantos años desde la ley 100, ¿por qué no pensar en sí reformarla, en hacer algunos cambios al sistema de salud que quedó establecido en Colombia desde los años 90?
Y Ricardo, la verdad es que se habla de la ley 100, pero es que ha habido muchas leyes que ya han modificado la ley 100. Este ha sido un proceso de construcción colectiva relativamente largo, y donde pues lo que se aprobó en su momento como parte, o mejor dicho, como, sí, como contenido de la ley 100, pues hoy no es lo mismo. Ha habido una modificación permanente del sistema, se ha ajustado, se ha mejorado en muchos sentidos. Adicionalmente, ha habido decisiones de la rama judicial que han condicionado la implementación o la aplicación de la ley 100, con todas esas otras modificaciones legales de las que yo hablaba. Entonces, no se trata de no de mantener un status quo. Nosotros siempre hemos sido conscientes y lo hemos planteado de esa manera, que cualquier sistema de salud en el mundo requiere modificaciones permanentes. No solamente el sistema de salud colombiano, el sistema, por ejemplo, referente del gobierno nacional, que es el Sistema Nacional de Salud británico, también requiere modificaciones, reformas constantes. ¿Por qué? Porque pues, es un sistema, primero, cualquier sistema de salud que enfrenta una tensión entre unos ingresos que son relativamente estables y unos gastos, unos gastos que están creciendo permanentemente, sobre todo con una población que está envejeciendo. Entonces uno tiene modificaciones demográficas, uno tiene modificaciones en las enfermedades, uno tiene modificaciones o cambios en las tecnologías, etcétera, etcétera, y eso implica que tiene que haber ajustes constantes. Nosotros habíamos presentado un proyecto de ley, de hecho en la primera legislatura, ese yo también lo firmé. Sí. Yo además acompañé un proyecto de ley que había sido redactado por las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes se sintieron marginadas por la hoy candidata Carolina Corcho, entonces ministra, en la elaboración del proyecto que finalmente presentaron ante la Comisión Séptima. Las sociedades científicas también se han sentido marginadas. Entonces, decía que en ese caso yo les firmé, a pesar de que tenía algunas prevenciones con el proyecto, porque me parecía que era importante que los pacientes tuvieran voz en lo que se iba a discutir en el Congreso. ¿Qué sucedió? Nosotros presentamos esos dos proyectos, yo firmé el de mi partido y el de los pacientes, pero pues el gobierno obviamente no los tuvo en cuenta en la discusión. Quiero decir con eso es que nosotros no estamos a favor del status quo. Nosotros consideramos que, como en cualquier sistema de salud en el mundo, hay modificaciones que se tienen que hacer constantemente, pero lo que quería el gobierno, a nuestro juicio, pues implicaba un retroceso. Aquí hay un choque, por decirlo así, de visiones. El gobierno considera que esto que está relacionado con el tema de salud tiene que ser principalmente algo que esté manejado por el Estado. Nosotros, por el contrario, no tenemos ese sesgo anti-sector privado tan fuerte como tiene el gobierno, y de hecho creemos que ha habido unos actores muy positivos. Sí, que ha habido problemas con algunas EPS, que hubo escándalos de corrupción con algunas de ellas, sin duda, sobre todo pues en el caso del señor Palacino, con el caso de Saludcop, etcétera, etcétera, pero pues así como ha sucedido eso, hay otras EPS muy buenas. Estaba, por ejemplo, Sura, estaba, y ahora que obviamente se ha deteriorado con todo lo que ha hecho el señor Jaramillo, el presidente de la República, pero pues eran EPS muy buenas, con un muy alto nivel de satisfacción de sus usuarios en las encuestas que hacía el propio Ministerio de Salud. Está Sura, está Nueva EPS, Nueva EPS ya no, pero pues estaba Sura, estaba Sanitas, estaba Compensar, eran muy buenas. Y lamentablemente, pues el gobierno, en lugar de mejorar el sistema, lo ha afectado. Entonces, la principal diferencia es el rol que uno le asigna al Estado. El gobierno quería una participación mucho mayor de parte del Estado. Por ejemplo, uno de los temas que el gobierno trató de sacar por vía de decreto, con el decreto 0858, y que estaba contenido en la reforma, Ricardo, era que fueran los alcaldes y gobernadores, ya no las EPS, las que definieran qué clínicas y qué hospitales iban a ser parte de las redes de prestación de servicio en sus territorios. Y los gerentes también, ¿no? Y los gerentes también de los... No, pero eso pues, para ser justos, ya está hoy por hoy. Ok. Los gerentes ya son nombrados en gran parte por los alcaldes y gobernadores. Hubo un debate porque había unas modificaciones en el marco de la discusión donde querían que subiera otra vez, porque además, en el caso del nombramiento de los gerentes, eso ha sido el Estado, a través del Congreso, pues ha tratado o ha experimentado, y en un buen sentido. Por un lado le ha dado más mérito o le ha dado más importancia al mérito. Hoy por hoy no tiene esa importancia. Hubo congresistas, sobre todo el Partido Verde, que quisieron
que en lo que se aprobara en la Cámara de Representantes se le diera otra vez una importancia significativa al mérito en eso. Nosotros lo acompañamos. El gobierno, sobre todo, pues ahí realmente cedió a las presiones de algunos parlamentarios de partidos tradicionales, pero hay que decir que ahí el gobierno no estaba tratando de darle eso a los alcaldes y gobernadores, sencillamente cedió a las presiones de esos partidos tradicionales, pero donde sí estaba haciendo una transformación, porque eso más o menos se mantuvo lo que se tiene hoy por hoy, hay que decirlo, en el tema de los gerentes de hospitales, pero donde sí quería una transformación que a nuestro juicio era perjudicial, era en la definición de las redes de prestación de servicio. Entonces iba a ser el alcalde y el gobernador el que iba a decidir, bueno, esta clínica sí va a estar en la red de prestación de servicio, esta no, esta sí. Y obviamente ahí se habría un riesgo enorme a la politización por un lado y también a la corrupción. Por otro lado, nosotros habíamos advertido, Ricardo, que tal y como estaba diseñado el sistema que estaba planteando el gobierno, iba a haber un riesgo enorme de desbordamiento del gasto en salud. Sí. Sí, nosotros creíamos que iba a haber corrupción también, pero yo dije, mire, incluso pensando que no va a haber corrupción, va a haber desbordamiento por los incentivos que ustedes están eliminando y cómo ustedes están diseñando el sistema. Y lo que nos ha dado la razón es el nuevo sistema de salud de los maestros, que según el señor Jaramillo, porque estas no son palabras nuestras, son palabras del señor Jaramillo, es el piloto de la reforma. Ese nuevo sistema de salud de los maestros está operando desde mayo del año pasado. Y lo que nos ha mostrado el propio gobierno, estas fueron cifras que dio Aldo Cadena en un consejo de ministros con el presidente Gustavo Petro, es que del año 23, antes de la implementación del nuevo modelo de salud, al año 25, que ha sido el año completo de la implementación, el gasto en salud de los maestros se ha duplicado. Es decir, se desbordó el gasto, con el problema de que no se ha mejorado la atención. Eso es lo que a nosotros nos preocupaba y eso está sucediendo precisamente en el nuevo sistema de salud de los maestros. Aldo Cadena tuvo que reconocer en medios de comunicación que tuvieron que trasladar 1.7 billones de pesos de las pensiones de los maestros para tapar el hueco que dejó la mala planeación y la mala implementación del sistema. Entonces, esa era otra de las preocupaciones que nosotros teníamos, que ellos iban a generar un sistema que de hecho ellos fueron modificando en las distintas versiones, pero siempre sentimos que seguía persistiendo ese problema, que se iba a desbordar el gasto y eso sucedió con el piloto de la reforma. Por otro lado, nosotros creíamos que acababa con uno de los elementos que nos parece más importantes del sistema de salud actual, que es la unidad de pago por capitación. Sí. El gobierno, por sugerencia de algunos partidos políticos, a pesar de que en el proyecto original no tenía algo que se denominara UPC, al final le pone ese rótulo a algo que realmente no es una UPC. El gobierno fragmentaba los recursos. Esa era una de las críticas principales que nosotros teníamos, que fragmentaba los recursos, porque entonces decía, vamos a destinar unos recursos para garantizar el funcionamiento de los centros de atención primaria en salud, de los CAPS, que era, podríamos decirlo, un subsidio a la oferta. Entonces sacaban una plata desde el principio del presupuesto y la destinaban a esos centros de atención primaria en salud, que eso puede tener sentido, Ricardo, en las zonas rurales y dispersas del Claro, país. que no Nosotros llegan. decíamos que ahí podía tener sentido, donde pues no había una demanda por la que se pudiera competir con buen servicio. Entonces en esas zonas nosotros decíamos, listo, puede hacerlo, pero no en zonas como Bogotá, donde se generan incentivos pues para que llegue esa plata y posiblemente no haya buena atención, pero eso, ya están fondeados los centros de atención primaria. Entonces, por un lado estaban esos recursos y marginalmente, residualmente, que era lo que a nosotros nos preocupaba más, el gobierno dejaba recursos residuales para la atención de mediana y alta complejidad, para la atención de enfermedades de alto costo. Y ese era un riesgo y una preocupación que nosotros teníamos y que tenían precisamente los pacientes de alto costo. ¿Qué más? Estaba el tema de la adscripción, no nos parecía que tuviéramos que enrolarnos, por decirlo así, adscribirnos en estos centros de atención primaria de salud, que esa fuera la puerta de entrada a nuestro sistema. Sentíamos que a las gestoras, que son las OIPS, que las convertían en gestora, les reducían las funciones, porque ya no iban a tener las mismas responsabilidades que tienen hoy, pero les garantizaban unos pagos que podían ser mayores a los que reciben el día de hoy. Porque el día de hoy se supone que se les paga la UPC a las gestoras, a las EPS, dependiendo del régimen subsidiado, del régimen contributivo. Si es el régimen subsidiado, es el 8% con el que ellos deben pagar los gastos administrativos y eventualmente tener utilidades. Y en el caso de
el régimen contributivo es el 10%. Entonces, bueno, eso suena mucho. Lo que pasa es que los estudios recientes muestran que el gasto en salud está por encima del 100% de la UPC. Es decir, que si reciben 100, a veces están gastando 101. ¿Eso qué quiere decir? Que en la práctica no están teniendo utilidades. Entonces, nosotros lo que decíamos es que esas utilidades, en el caso de las EPS, eran residuales, con lo que planteaba el gobierno nacional con las gestoras, que ese fue un artículo muy polémico, es que le garantizaba más o menos, ya no de manera residual, sino les garantizaba un pago que podía llegar hasta el 5% de los recursos que ellos manejaran. Podía ahí haber unas variaciones hacia abajo en función de hacia arriba también, si mostraban buen desempeño, etcétera, Sí, de etcétera, acuerdo. pero hacia abajo también lo podía hacer y ahí nosotros pues veíamos que ya no era una cuestión de carácter residual, sino que era un monto fijo por cumplir menos responsabilidades. Entonces, así podríamos seguir, Ricardo, son muchos los temas en los que nosotros estábamos de En acuerdo, contra. Sí. pero lo que yo digo hoy por hoy, sobre todo después de la implementación del nuevo sistema de salud de los maestros, al que ya hice alusión, y sobre todo después también de la experiencia de las EPS intervenidas, es que no se trata de hacer futurología, porque es que el señor Jaramillo dijo que teníamos un piloto. El piloto funcionó mal. Entonces no entendemos por qué lo que funciona mal para 800.000 personas lo quieren extender para 50 millones de colombianos. Y por otro lado está el tema de la experiencia de las EPS intervenidas. Hoy por hoy, más de la mitad de la población colombiana está afiliada a una EPS intervenida y controlada por el gobierno, la más grande de todas, nueve EPS. El presidente ha sacado trinos, ha sacado declaraciones donde dice que en esas EPS ellos están implementando la reforma. Y lo que hemos visto ha sido un desastre. Lo de nueva EPS es desastroso. Ricardo, cuando yo llegué al Congreso, el discurso de la señora Corcho y el discurso de la bancada de gobierno es que no podía ser que para algunas atenciones, en algunos momentos, se requirieran tutelas. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con 9 PS después de la intervención? Las tutelas se duplicaron, Ricardo, se duplicaron, pero lo más grave no es que se hayan Las duplicado, quejas sino también. que hoy, no, las expresiones, quejas y reclamos Sí. también. Pero en el caso de las tutelas, lo más grave no es que se hayan duplicado, que ya es muy grave, sino que las están desacatando deliberadamente y de forma impune. El señor Superintendente Nacional de Salud actual, el señor Bernardo Camacho, salió de la gestión, de la intervención de 9 PS, donde estuvo 8 meses más o menos, con 10 años de órdenes de arresto acumulados por desacato a fallos de tutela. Ya no les importa, los interventores las desacatan y lo que pasa es que pues van, por ejemplo, la policía, esto fue con Gloria Polanía, no fue con Bernardo Camacho, se apersonaron a la 9 PS, dijeron que iban a hacer efectiva una orden de arresto y le inventaron al policía que ya había renunciado. Y después dijeron que no era así. Entonces, yo los hago, los requiero en el Congreso para que le den la cara al país y a los congresistas y no van. Y no van, entre otras cosas, Ricardo, porque saben que se irían presos por todo esto que están haciendo. Es que ya Sí, los por eso están no hay desacatando y debate. no pasa nada. Por Entonces eso no ahí es puede haber donde uno no debates de entiende. control. Sí. Entonces uno no entiende qué es lo que dice el ministro, que dice, no, la plata se alcanza cuando tiene intervenida a 9 PS y vemos que se les cierran puertas en hospitales y clínicas a los pacientes, les niegan tratamientos, etcétera, etcétera. Pasa esto que te digo con el tema de los desacatos. Entonces, si la plata alcanza, ¿por qué en las EPS intervenidas está sucediendo todo esto? Y el Representante, ministro pero no tiene que respondernos. como quedamos hoy, que quedamos ya con la reforma hundida y demás, seguimos con el mismo sistema como estamos, y entra aquí una discusión que es la de fin de año, similar a la del salario mínimo, que es la de la UPC, ¿qué tanto aumentar esa plata que vaya para cada PS, por cada paciente? ¿Usted qué le responde a esos, como el ministro Jaramillo, que dicen es que ustedes tienen también un sesgo, que es darle y darle más plata a los privados? Y muchos dicen, es que eso es también un barril sin fondo porque es que las EPS privadas y no intervenidas también están incurriendo en malos servicios a pesar de que le siguen dando una UPC supuestamente sobre el valor establecido. Pues la crítica que nosotros le hemos hecho al gobierno, Ricardo, ha sido que ha definido de forma arbitraria el monto de incremento de la Ese UPC. valor. Claro, entonces ahí la discusión, porque el ministro sale, yo he pagado oportunamente la UPC, pero si tú tienes gastos por 150 y a ti te pagan oportunamente 100 pesos, pues tú vas a estar generando, al mes, tú vas a estar generando un déficit mensual de 50 pesos a pesar de que te paguen oportunamente. ¿Ah? El tema del pago oportuno, pues es falaz de parte del ministro, O sea, ¿usted cree que porque si sí siguen paga, desfinanciadas? no, yo sí creo que están Mm. desfinanciadas. Y además, la prueba reina está en que la CPS, que hoy tiene el gobierno a su cargo,
Es que el argumento del gobierno es que decía es que una vez que nosotros logremos sacar a las EPS, vamos a liberar cerca de 10 o 8% del total de los recursos que manejan, porque ellas no tienen ninguna función. Ellos hablaban que eran solamente intermediarias, no aseguradoras. Entonces decían, si sacamos a las EPS vamos a tener esa plata. Eso es más o menos el esquema mental que utilizaba Carolina Corcho para decir que no necesitaba más recursos y que esos recursos iban a estar una vez que salieran las EPS. Hoy las controlan. Y los recursos en esas EPS alcanzan menos de lo que alcanzaban antes. Es decir, se ha mostrado que son pésimos administradores. Ricardo, no puede ser que una de las empresas más grandes del país, como 9EPS, que es de las más grandes del país, no solamente es la EPS más grande con 11 millones de afiliados. En el listado está entre las más grandes. Está Ecopetrol y posiblemente está 9EPS, habrá otras también, pero es la más grande del país, de las más grandes del país. Y ha tenido cuatro interventores en menos de un año. De hecho, si se le sumamos a Aldo Cadena, que fue el que forzaron durante 2 meses, presionando y chantajeando a las cajas de compensación para que fuera presidente antes de la intervención, son 5 administradores en menos de un año. 5. ¿Qué empresa puede dar buenos resultados con semejante nivel de cambios a nivel administrativo? Ninguna. Entonces, la plata, te decía, nosotros decimos que no alcanza, entonces lo que dice el ministro de que paga oportunamente, pues es falaz, porque si usted, vuelvo a insistir, para que nos entiendan las personas, tiene gastos mensuales de 150 y pesos, para que sea simple, si usted tiene gastos mensuales de 150 pesos y le dan mensualmente 100 pesos, pues sí, le pagan oportunamente, pero pues hay un déficit, entonces eso no resuelve nada. ¿Y qué es lo que sucede? Porque nosotros hemos dicho que el gobierno ha desfinanciado el sistema. El año pasado, cuando estaban en la discusión de cuál iba a ser el incremento de la unidad de pago por capitación, el equipo técnico del ministerio, esto me llegó a mí por rumores que había, pues uno le diga muchos rumores, pero después también lo sacó la CIA vacía por su cuenta, decía que el equipo técnico de la ADRES y del ministerio había sugerido un incremento del 16 y entre el 16 y el 22%. Y el ministro Jaramillo, de manera completamente arbitraria y antitécnica e inhumana, decidió crecer la UPC en 5.36%. Un poquito más de inflación. Un poco más de inflación, pero por debajo del incremento del salario mínimo. Sí, y obviamente en talento humano... Era 9.5, salario mínimo. Era 9.5 más o menos. Sí. Entonces aquí era 9.36, 5.36, allá era 9.5, 9.54 me parece. Entonces ahí se genera un desbalance, Ricardo, porque en salud 6 o 7 pesos de cada 10 pues están relacionados con el talento humano en salud. Entonces ahí genera una presión terrible y lo que hemos visto es que le están negando los servicios, sobre todo a los pacientes de las EPS intervenidas, en particular de 9EPS. Entonces, el ministro está en hora de explicarnos si la plata alcanza, por qué está sucediendo eso con las EPS intervenidas. Y adicionalmente, ya vimos lo que acaba de hacer la Corte Constitucional. Le abrió un incidente de desacato, donde básicamente sí está evidenciando la Corte que eso está mal calculado, que hay una preocupación enorme y que eso está poniendo en riesgo la vida de las personas. Entonces, le abren incidente de desacato al señor Jaramillo y adicionalmente le mandan copias, le compulcan copias a la Procuraduría y a la Fiscalía. Y una cosa adicional, Ricardo, porque el ministro dice, no, yo ya estoy al día en mis obligaciones. Eso no es verdad, porque hay otra patica, unos recursos adicionales que se han denominado presupuestos máximos, que cubren principalmente enfermedades de alto costo. Y la Corte también, con otro auto, le había dado órdenes claras de pagar máximo hasta el 15 de cada mes los presupuestos máximos que deben ser prospectivos, y el señor Jaramillo y el señor Félix León Martínez, director de la ADRES, no lo hacen. Hoy estamos a diciembre, ya pasó el 15 de diciembre, y hemos visto cómo no han pagado presupuestos máximos de octubre, de noviembre y de diciembre, que son más o menos 900.000 millones de pesos, y con eso obviamente pues ponen en riesgo la vida sobre todo las personas de alto costo. Es que la gente está desesperada, Ricardo, el ministro no le importa y sale de manera indolente a hacer chistes flojos sobre el tema del incremento de la unidad de pago por capitación. Y cierro con esto, y es que no solamente es estos incrementos insuficientes, sino que parte de ese incremento el ministro los ha destinado a los equipos básicos en salud, que ha sido una estrategia politiquera de parte del gobierno nacional, donde ellos no tienen control, ellos no saben realmente en qué se está gastando la plata. El ministro dijo en la Comisión Séptima de la Cámara, lo dijo de manera descarada, no, es que puede que los alcaldes y gobernadores estén haciendo campaña política con eso, pagando para campañas pasadas o campañas futuras, y eso no es nuestro problema. Lo dijo así. Entonces, ellos han destinado muchísimos recursos de la salud que antes se destinaban al aseguramiento, a cubrir enfermedades,
a estos equipos básicos donde no ha habido realmente resultados claros, concretos, que pueda mostrar el gobierno y el ministerio y que se han convertido además ahí sí en un barril sin fondo, que ellos no conocen. Ellos hablan, no, es que no se les hace auditoría. Yo, a propósito de estos equipos básicos en salud, hice una denuncia este año con corte a diciembre del año 24. Habían Sí. girado 1.6 billones de pesos en ese momento, Ricardo. Y solamente el ministerio me pudo dar cuenta de 317.000 millones de pesos. ¿Ah? Es decir, uno de cada 5 pesos que ellos habían girado, ellos sabían muy someramente en qué había sido gastado. Estaba El así. resto ni siquiera tenían idea. Entonces, obviamente eso a nosotros nos preocupa y también da cuenta de ese deterioro en salud que hoy se está viviendo. Representante, me pinta usted un panorama muy completo de todo lo de salud que está en el listado de los problemas más grandes de los colombianos hoy, si usted lo lee en cualquier encuesta y demás. Y el otro es seguridad, el que también le quiero preguntar. Desde el Congreso es más complicado, digamos, definir y solucionar problemas de seguridad, pero muchos apuntan a que uno de los aportes que puede hacerse desde el Congreso para enfrentar la inseguridad es una reforma a la justicia. ¿Usted cree lo mismo? ¿Cree que es un reto para el próximo Congreso una reforma a la justicia que pueda garantizar seguridad? ¿Cómo se la imagina? Pues sí, yo creo que, a ver, pero tú tienes razón, Ricardo, en que hay distintos, mejor dicho, sí se necesita una reforma a la justicia seguramente, pero los problemas que hoy estamos viviendo no creo que estén relacionados con el tema de la reforma a la justicia. Sí. Los problemas que hoy está viendo el país, lo que sucedió hace poquito en Buenos Aires, Cauca, donde hubo un ataque de grupos armados ilegales que duró 10 horas Mm. a la población, que volaron la estación de policía, que Destruyeron el volaron pueblo, pues. otras entidades públicas, que se tomaron el pueblo, que realmente, pues el presidente que está tan obsesionado con el tema de Gaza, pues eran imágenes que uno perfectamente hubiera pensado que no eran de Colombia, sino de Gaza. Entonces, esos problemas que hoy estamos teniendo, yo no creo que pasen necesariamente por una reforma a la justicia. Ahí yo creo que ha sido una mala política de la implementación del gobierno en materia de seguridad y en materia de paz. Ha sido la política de paz total que ha sido un completo fracaso. El presidente improvisó unos acuerdos con los grupos armados ilegales, unos ceses al fuego que se convirtieron en la práctica en ceses al fuego unilaterales, donde el único que los cumplía era el ejército y la fuerza pública. Entonces, ahí yo no creo que esos problemas se vayan a resolver necesariamente con una reforma a la justicia. Yo sí creo que se requiere una reforma a la justicia por los altos niveles de impunidad que existen. Por ejemplo, la violencia urbana que tenemos, el tema de lo que sucede aquí en Bogotá con altos niveles de criminalidad. Ahí sí creería que puede tener más sentido una reforma a la justicia y que sí podría ayudar a combatir esa alta impunidad. Pero en las otras situaciones, que es lo que hoy está padeciendo el país con un paro armado del ELN, lo que está padeciendo el país con esto que está sucediendo, estas tomas violentas de los pueblos por parte de los grupos armados ilegales, yo creo que no está relacionado con el tema de la reforma a la justicia. Creo que el gobierno se la jugó toda a esta política de paz total, que fue una política improvisada. Yo recuerdo al canciller Leiva que le decían, venga, es que ustedes están improvisando con el tema de la paz total, no hay claridad de el marco en el que ustedes pretenden hacer estas negociaciones con los grupos armados ilegales. Y me acuerdo que el canciller Leiva decía que esto, pues de la paz total era como un virtuoso del jazz que tenía que improvisar. O sea, que se requería un nivel de improvisación significativo y tristemente esa improvisación la están pagando hoy los colombianos. Entonces, sí, seguramente se requiere una reforma a la justicia, pero siento que eso no necesariamente va a ser la llave para resolver el problema que le deja el presidente Petro al próximo gobierno, que es unos grupos armados ilegales muy fortalecidos por cuenta del fracaso de la paz total. Hablemos de estos minutos finales, Andrés, de la campaña presidencial. ¿Cómo la está leyendo? Pero quisiera preguntarle, usted vivió varios años en Chile, ¿no? Tengo entendido. Así es. Yo ¿Cómo, viví más cómo? o menos como 16 años. Uy, harto. Casi ciudadano chileno usted. Pues No se más o le menos, pegó la... afortunadamente no se me pegó el acento. Eso le iba a decir, Porque yo no se le quiero pegó el mucho a acento. Chile, Ricardo, Y pero es, pucha que hablan uy, mal y es maltratan el idioma de dificilísimo y Cervantes. dificilísimo de entenderles. Pero le quería preguntar de eso, de cómo lee primero esa elección reciente en Chile y cómo golpea o cómo impactará en la elección en Colombia. Muchos dicen se parece mucho y va a pasar lo mismo y otros dicen no va a pasar exactamente lo mismo. ¿Cómo ve eso que pasó ahora en Chile? Pues Ricardo, yo sí he visto que
Bueno, siempre pasa que Chile vota primero que Colombia. Mm. Chile vota en general, Cada 4 años, pero antes. sobre todo porque hubo un cambio, antes era cada 6 años. Ah, ok. Y hubo una modificación y empezó a ser de cuatrenios. Antes eran sexenios y ahora son cuatrenios. Y justo cuando se terminó ese sexenio, correspondió que los cuatrenios coincidieran prácticamente con las elecciones nuestras, anticipándolas en prácticamente 5 meses. Sí. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, en su momento ganó Piñera y después ganó Duque, Mm. después ganó Boric y después ganó Petro y ahora ganó Cast y esperamos que no gane Cepeda. Eh, yo no creo que se pueda hacer una extrapolación directa, más allá de estas coincidencias o estas correlaciones espurias que se han dado. Pero, y además creo que en el caso de Chile, la situación que dejaba Boric no era tan compleja como la que siento que está dejando Gustavo Petro. Siento que a un presidente como Cast le puede ir mucho mejor que al próximo presidente de Colombia, sea quien sea. El presidente de Colombia que llegue va a enfrentar unos retos muy graves, retos que no tiene en este momento el presidente entrante en Chile. En Colombia, el presidente Petro deja una situación fiscal muy compleja, deja una situación de seguridad alarmante, la situación de salud y la situación energética, pues también son muy preocupantes. Deja esas crisis, entre otras, y el que sea va a tener que llegar a hacerse cargo de esa situación tan compleja. En el caso de Chile, yo creo que Boric no hizo un buen gobierno en general, pero sobre todo porque allá obviamente hay venalidad en la política, también hay cuoteo, allá lo denominan al tema del clientelismo, pero hay un poco más de claridad ideológica de los bloques políticos que llegan al Congreso. Y Boric, por ejemplo, llega y enfrentó un Congreso que estaba casi dividido por la mitad. Entonces, para hacer grandes reformas, pues él tenía que buscar compromisos políticos. Y yo creo que eso es bueno en política. Mm. Aquí el presidente, y pues este no es un problema que haya surgido con Petro, sino que con Petro se hizo más patente, pues tuvo unos aliados inesperados. Y no porque realmente él hubiera cedido en términos programáticos o hubiera llegado a una solución de compromiso con ellos, sino sencillamente pues por los escándalos que hemos visto. Y que vuelvo a insistir, no es algo que surja con Petro, Ricardo. Nuestro sistema de salud está muy nuestro sistema de salud, nuestro sistema Político. político está muy banalizado, está muy clientelizado. Entonces, se vieron cosas absurdas como que el Partido Conservador al principio del gobierno Era hiciera petrista. parte de la coalición. Entonces, Boric no pudo adelantar muchas de las cosas que él quería. Él además, a mi juicio, cometió un error y es que ató el futuro de su presidencia a el tema de la constituyente. Salió Es fatal. una vez que se perdió la constituyente porque además en su momento no supieron administrar la victoria los constituyentes cercanos al presidente Boric y se fueron a un extremo, perdieron, Mm. después perdieron los otros, etcétera, etcétera, pero Boric se quedó realmente sin un gobierno con un norte claro. Entonces, por eso digo que la situación de Chile no es tan dramática como la nuestra, pero pues Cast logró imponerse. Eh, en el caso de Colombia, pues las encuestas, que todavía estamos un poco lejos, muestran un Cepeda que aprovechó esta convergencia en su candidatura de la izquierda y nosotros pues vemos que el centro y la derecha están muy dispersos. Nosotros esperamos que la consulta del 8 de marzo permita ordenar un poco más esto que hoy está distorsionado por la cantidad de ruido de tantos candidatos que hay en este momento en competencia. Y yo espero que si haya sido un anticipo. La verdad es que no se pueden hacer extrapolaciones. Mm. Nosotros además tenemos un contexto distinto. Hay algo que nos preocupa mucho, Ricardo, y es las condiciones de seguridad del país para las elecciones presidenciales, sobre todo. Hay grupos armados ilegales que hoy están controlando ciertos territorios. Obviamente ellos van a ejercer presión electoral y eso a nosotros nos preocupa. Eso es algo que no ocurría en Chile. Aquí Pero, pues tenemos unos niveles de corrupción un poco sí. mayores. ¿Cómo? No, que le preguntaba, usted me hacía con la comparación Piñera, después gana Duque, Boris, después gana Petro y Cast, y usted me habla de Cepeda que va encabezando las encuestas, pero hay otro personaje que es Abelardo de la Espriella, y usted me mencionaba ahorita que usted no recurre a insultos, que es un tipo mucho más moderado dentro de la derecha. ¿Usted cómo lee, siendo un personaje de la derecha más moderada, una candidatura como esa, que es por supuesto más extrema?
y estaría dispuesto a que todo su partido se vaya hacia esa candidatura si la encuesta sigue mostrando la misma foto en mayo. Pues Ricardo, nosotros en este momento tenemos una candidata única que es Paloma Valencia. Sí. Esa es la candidata que estamos apoyando y es la que queremos que eventualmente ¿Usted votó por llegue. ella? No me llegó la encuesta, Ah, no le parece que llegó. Ah, no me llegó la encuesta, parece no que fueron todos. el número que después pregunté en el partido, el número que estaba registrado estaba mal apuntado. Ok. Entonces, no me llegó, entonces no pude participar. Pues para nada es un secreto que yo estaba con Miguel Uribe Turbay. Claro, claro. Realmente mi candidato era Miguel Uribe Turbay. Tristemente la violencia nos lo arrebató. Y pues yo soy hombre del partido y acompaño a Paloma, a quien además le encuentro grandes virtudes. Paloma es una mujer muy preparada, creo que ha sido nuestra mejor senadora en este cuatrenio, y no solamente la mejor senadora del Centro Democrático, sino una de las mejores senadoras del Congreso de Colombia. Ujú. Es una mujer que se abre al diálogo. Por ejemplo, no sé si usted recuerda, Ricardo, que hubo ciertos acuerdos a propósito de una ley de educación que finalmente el gobierno decidió tirar por la borda, a Ahí en los que se iba comisión en la primera, comisión sí. primera Mm. del Senado y que se terminó hundiendo en el cuarto debate. Y una de las artífices de esos acuerdos había sido la senadora Paloma Valencia. Eso fue con la ministra Aurora. Entonces, a mí me parece que es una candidata muy valiosa que tenemos, y por eso no estoy pensando en otras alternativas en este momento. En cualquier caso, pues ya como analizando lo que está sucediendo y viendo que Abelardo tiene una atracción significativa, yo creo que eso se da por cuenta, pues eso es un fenómeno que se da a nivel mundial también, Ricardo, y es que a veces los outsiders, los que no han estado en política y llegan con una estética clara, con unos mensajes fuertes, etcétera, etcétera, pues empiezan a atraer a porciones importantes del electorado. Y en el caso de él, pues sobre todo con la situación de crisis de seguridad que se está viviendo, siento yo que pues él lo está explotando en términos electorales y ha logrado pues convertirse en un candidato que encarna una posición fuerte contra la violencia y por eso él está con cierto apoyo en las encuestas. Nosotros en este momento estamos apuntando a que Paloma participe en la consulta del 8 de marzo. ¿Usted está de Nos acuerdo parece que más es un con ejercicio. consulta que con encuesta? Sí, yo estoy de acuerdo con consulta. A mí me parece que es más interesante el ejercicio de la consulta, pues le da una legitimidad al tema de la persona que quede electa. Ya no es un tema de encuesta, sino que son votos que se llegan a las urnas, y adicionalmente a nosotros como miembros de lista de Congreso nos sirve que haya una candidata presidencial en este caso que nos arrastre. Entonces, me parece que además ahí pues se acaban los peros y nosotros por eso queríamos que la consulta fuera lo más amplio posible, pero se retiraron tanto Abelardo como Fajardo. Mm. Entonces, pues yo sí espero que los demás sí vayan a esa consulta para que quede un único candidato legitimado por las urnas. En este caso, yo espero que sea una única candidata. Y Entonces, yo soy partidario de la consulta. sé que es muy pronto y no sé si ya lo hayan hablado ustedes dentro del partido, pero que aterricen en esta consulta que se conformó esta semana de Mauricio Cárdenas a Vicky Dávila. Yo esperaría que sí, me Ujú. gustaría eso. Lo que sería un error, a mi juicio, Ricardo, es que hubiera varias consultas de la derecha y del centro. Centro derecha, Yo sí. creo que había un veto de algunos candidatos, no nuestro, contra Abelardo, y Abelardo fue el que se marginó. Entonces, Mm. una vez que eso sucede, pues yo creo que ya ellos no tienen que vetar a nadie más y tenemos que ir con la consulta más amplia posible. Entonces, claro que me parecería interesante que nosotros como Centro Democrático pudiéramos participar en esa consulta. Yo creo que este Frente Democrático para pues, evitar la continuidad radicalizada del gobierno de Gustavo Petro, pues creo que debe ser lo más amplio posible. Siempre habrá diferencias, hay matices en posiciones, etcétera, etcétera, con respecto, por ejemplo, a David Luna, a Mauricio Cárdenas, a Juan Manuel Galán, pero yo creo que también hay muchas convergencias Mm. y en este caso, bueno, hemos visto las convergencias, por ejemplo, de Galán con partidos que uno hubiera creído que eran antagónicos al nuevo liberalismo, Como el Mira. Mm. como Mira y como compromiso, dignidad y compromiso O ciudadano. Entonces yo Robledo. no veo por qué ellos debieran vetarnos a nosotros. Yo estoy interesado en que el partido participe. Vamos a ver qué termina sucediendo. Y un par de preguntas finales, Andrés. La primera, ya me la estaba anticipando usted sobre eso que pueda pasar en la elección de Congreso, si alguien como Paloma Valencia pueda jalar esa lista. Pero se lo pregunto por el expresidente Uribe en el puesto 25. ¿Usted cree que sea posible que saquen 25 senadores o la presencia de Uribe ahí simplemente es simbólica?
No, no es simbólica. Simbólica hubiera sido que estuvieran en el puesto 64. Nosotros tenemos 64 candidatos al Senado. Sí. Obviamente Como es es un... cerrada, entonces es diferente, eh, ¿no? sí, no, pero cuando digo 64 es porque somos 64 Sí. candidatos al Senado y él hubiera estado en el lugar 64. 64 senadores no vamos a sacar. Pero 25 es un puesto, Ricardo, que sabemos que es difícil, pero que no consideramos que sea imposible. Realmente es un puesto retador. Entonces, ese es el gran reto, ese es el gran desafío que tiene hoy la lista y estamos buscando que efectivamente sean 25 senadores por lo menos los que lleve el Centro Democrático. Entonces, el presidente le gustan los retos, le gustan las dificultades y por eso se pone de 25, nos da la oportunidad de ir impulsando, empujando desde atrás esta lista a la emergencia de nuevos liderazgos. Pero yo no veo que sea imposible, de hecho es el reto que nosotros tenemos, eso es lo que tenemos, la idea de ojalá poder sacar. ¿Y no cree que al Centro Democrático lo vaya a afectar de alguna manera todos esos procesos judiciales, los de Uribe durante este año, la condena a Santiago Uribe, que es, digamos, el golpe más grande de este año? Pues de hecho el proceso judicial contra el presidente Uribe, que era el que pues había tenido más desarrollo mediático, Mm. pues afortunadamente en segunda instancia pues él quedó absuelto. Sí. Yo no entiendo por qué el señor Cepeda anda diciendo que él fue condenado, no. Realmente él fue absuelto. En este momento él está absuelto por la justicia colombiana. Que ellos vayan a intentar llevar el proceso a la casación, que es un recurso extraordinario, es otra cosa, pero él está absuelto. Entonces creo yo que por el contrario, pues quedó, se hizo justicia a nuestro juicio, brilló la verdad y ahí creo que eso no lo va a afectar a él personalmente. Y entonces yo con eso siento que se le acabó un poquito ese caballito de batalla que tenían ciertos sectores contra el presidente Uribe y que nada, él está haciendo campaña, él está recorriendo el país, él es infatigable, está acompañando ahora a Paloma, que es nuestra candidata en distintos municipios, en distintos departamentos. Entonces, pues nada, nuestro reto en este momento, Ricardo, es que ojalá Paloma sea la candidata que gane la consulta, si es que participamos en ella. Yo espero que sí participemos y que saquemos por lo menos 25 senadores. Y mi pregunta que les hago a todos los a todos los candidatos, cinco preguntas para que usted me responda a favor o en contra, cómo votaría en el Congreso. La reducción del salario de los congresistas, ¿la votaría a favor o en contra? Ya hemos votado a favor, Ricardo, pero creo que el argumento que se da a propósito de ese tema no es que haya corrupción necesariamente, Mm. sino pues porque la alcaldesa Claudia López cuando hizo la consulta La consulta del anticorrupción 18, la sí. presentó y me parecía que el argumento no es un argumento de corrupción, sino un argumento de, de equidad. ¿Ah? Que pues obviamente con tantas necesidades que tienen los colombianos, pues uno podría plantear una reducción, pero eso también, y hay que decirlo, tiene unos elementos complejos porque la corrupción precisamente, a propósito de los congresistas, no está en el tema del salario, sino en lo que sacan por fuera del De lo que no salario. está ¿Ah? registrado, claro. Lo que no está. Entonces, también ahí pues hay que decir que pues eso podría generar incentivos mayores. Pero bueno, eso es más o menos Se como la ha el votado a debate que se favor. ha dado. La segunda, una ley de sometimiento para grupos armados como la que propuso el exministro Montealegre. ¿A favor o en contra? En contra, La tercera, la resurrección del Ministerio de la Igualdad. en contra. La reforma de la JEP que ha propuesto su partido, el Centro Democrático. Pues la verdad es que la JEP ya debería, nosotros, el Centro Democrático lo que ha dicho es que no quiere que siga la JEP. Sí. Yo, si mal no recuerdo, Ricardo, la JEP tiene unos tiempos. Estaba prevista que durara, Años. ¿cuánto eran? ¿12 años? 12 años, 12, 15 años creo que era. Sí, yo lo que pienso es que pues ya se tiene que acabar. No soy partidario de que haya una prórroga de la Jurisdicción Especial de Paz. Y la última, la prohibición de las llamadas terapias de conversión para población LGBTIQ. ¿Cómo la votaría? ¿A favor o en contra? Nosotros, yo he hablado con la persona que ha estado liderando ese proyecto en el Congreso, Carolina Botero, ¿no? Que es Carolina Botero, del Partido Verde. Yo, de hecho, recuerdo haber acompañado parte del proyecto. Había algunas preocupaciones que se tenían sobre algunos artículos en general, pero hemos acompañado y yo he hablado con Carolina sobre esa iniciativa que requería algunos ajustes. Sobre algunas cosas que nos parecía que podían ser restrictivas, complejas, sobre todo
en acompañamientos, mejor dicho, ahí lo que hablábamos con Carolina en su momento era que yo entendía que no hubiera temas físicos de por medio, etcétera, etcétera, pero pues podía haber un acompañamiento de un familiar que le hiciera algún comentario en función de ciertas creencias religiosas a la persona que estaba en una situación como de que estuviera teniendo dudas a propósito de su sexualidad, y que eso no necesariamente pues fuera pues parte de un proceso de conversión, o sea, que el acompañamiento religioso como de o el acompañamiento familiar, pues había que tener como cuidado de que no se satanizara per se. Pero de resto, pues sí, yo hablé con Carolina y en general yo no tenía problemas con el proyecto, solamente había un par de temas que le pedía que se clarificaran. Andrés, pues hablamos de muchas cosas, de muchos temas, de lo que viene en la campaña y pues muchos éxitos para lo que venga, que ya en forma desde enero la campaña para el Congreso. Mucha suerte y muchas gracias por aceptar esta invitación. Ricardo, muchas gracias. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven. Ya saben, votar el 8 de marzo, Centro Democrático al Senado y Centro Democrático a las cámaras de representantes. Pero una cosa además, Ricardo, decirle a las personas que si hubo cambio de domicilio, pueden registrarlo en la registraduría pues, pertinente antes del 8 de enero para poder votar en marzo. Que es importante, o sea, que se inscriban, que salgan a votar. Yo creo que si algo ha dejado claro este mal gobierno ha sido la importancia de tener un buen Congreso. Un saludo para todos. Que Dios bendiga a Colombia. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos, por comentar este contenido. Nos vemos en una próxima conversación con los candidatos al Congreso. Chao, chao. Honorable Podcast es producido por Ricardo González Duque. En @RicardoGonDuque en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube pueden encontrar noticias, opinión y análisis político.